Pues bien, en esta clase consideramos lo concerniente a transformaciones. En lo que respecta a las transformaciones, en primer lugar, consideramos transformaciones de la suma y diferencia de senos y cosenos a producto. Transformaciones de la suma y diferencia de senos y cosenos a producto. Para ello, lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Sabemos que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta y más coseno de alfa seno de beta. Asimismo, se tiene seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. Pues bien, haciendo la suma respectiva, tenemos lo siguiente, ¿no? Una implicación. Seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta es igual a. En el segundo miembro, si observamos, tenemos más, menos, se anula y queda dos veces seno de alfa coseno de beta. Coseno de beta. Asimismo, en lugar de hacer la suma, hacemos la diferencia. Entonces, asimismo, considerando la diferencia, se obtiene lo siguiente. Haciendo la diferencia resulta seno de alfa más beta menos, ¿no? Hacemos la diferencia miembro a miembro, y seno de alfa menos beta. Entonces, si hacemos la diferencia, este primer término se elimina con esto porque tiene negativo, mientras que esto es dos veces porque se va a transformar en positivo. Coseno de alfa por seno de beta. Seno de beta. Pues bien, entonces tenemos estos dos resultados. Análogamente, consideramos coseno
Entonces tengo coseno de alfa más beta es igual a producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, menos el producto de senos, menos seno de alfa por seno de beta. Y lo mismo tenemos respecto a coseno de alfa menos beta, es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa, seno de beta. Seno de beta. Pues bien, hacemos la suma en primer lugar. Hacemos la suma y resulta que esta suma de coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta, en el segundo miembro se anula justamente todo lo que tiene que ver con seno y solo nos queda dos veces coseno de alfa por coseno de beta. Y de la misma manera, asimismo, haciendo la diferencia, coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta, observamos que se va a anular justamente los primeros términos de segundo miembro y nos va a quedar menos dos veces seno de alfa por seno de beta. Seno de beta. Muy bien. En estos resultados, lo único que vamos a hacer ahora es hacer una sustitución. La siguiente sustitución. Digo así, sea la suma alfa más beta igual a A mayúscula y alfa menos beta es igual a B mayúscula. Entonces voy a reemplazar donde aparece alfa más beta por A y alfa menos beta por B mayúscula. Pues bien, haciendo aquí la suma respectiva, tenemos dos veces alfa, 0 en respecto a beta, y este es igual a más B. Y aquí se tiene justamente que alfa es igual a más B sobre 2. Sobre 2. De la misma manera, como tengo aquí dos ecuaciones, dos incógnitas, tenemos beta. Beta es igual a. Eso resulta siendo la diferencia, ¿no? A menos B. Entonces, tenemos ahí A menos B sobre 2. Sobre 2. Pues bien, reemplazando, sustituyendo, resulta se obtiene justamente lo que se está necesitando, ¿no? Entonces tenemos aquí seno de alfa más beta, pero alfa más beta es A mayúscula, más seno de alfa menos beta, pero alfa menos beta es B mayúscula, es igual a dos veces seno de alfa, pero alfa es igual a más B sobre 2 por coseno de beta, pero
beta es igual a menos b sobre 2. Entonces tenemos este primer resultado de la transformación de la suma de senos a producto. Lo mismo se reemplaza en la otra igualdad, ¿no? Se tiene diferencia de senos ahora, ¿no? Entonces, seno de, en lugar de alfa más beta es A mayúscula, menos, en lugar de alfa menos beta es B mayúscula, y esto es igual a 2 veces. Tenemos ahí coseno de alfa, pero alfa es igual a más B sobre 2, y por seno de beta, pero beta es igual a menos B sobre 2. Entonces tenemos la transformación de la diferencia de senos a producto. Pues igualmente, en lo que respecta a coseno, tenemos entonces coseno de alfa más beta, pero alfa más beta es A, más coseno de alfa menos beta es igual a B, y eso es igual a 2 veces coseno de alfa, pero alfa es A más B sobre 2, por coseno de beta, pero beta es A menos B sobre 2. Y por último, la diferencia de cosenos. Entonces se tiene coseno de A menos coseno de B es igual a menos 2 seno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2. Muy bien. Entonces aquí tenemos las transformaciones de suma, diferencia de senos y cosenos a producto. Entonces vamos a trabajar con esto, ¿no? Con este resultado final. Vamos a considerar esta transformación de suma y diferencia de senos y cosenos a producto, ¿no? Entonces esto es lo que en conclusión vamos a nosotros considerar para resolver los ejercicios de esta semana, ¿no? Pues bien, entonces hemos demostrado por qué es, ¿no?, igual esa, ¿no?, expresión que se tiene en la separata. Resulta justamente de este procedimiento. Bueno, entonces después de demostrar lo que ya aparece en la separata, pues comenzamos a resolver los ejercicios de la semana. En lo que respecta a los ejercicios de la semana, la primera pregunta es lo siguiente, ¿no? Dice, simplifique usted la expresión siguiente: coseno de 10 grados más coseno de 30 grados más coseno de 50 grados en el numerador, y el denominador es 4 veces coseno cuadrado de 10 grados y menos 1. Bueno, tenemos ahí las respuestas, ¿no?, que son razones trigonométricas. Entonces vamos a procesar esto. Lo que directamente podemos hacer dentro de las múltiples alternativas que siempre estoy indicando, ya que en el numerador tenemos 3 cosenos, entonces lo siguiente, ¿no?, se toma una opción y lo que voy a hacer es lo siguiente: para
como tengo que hacer la suma o diferencia de dividir por 2, entonces lo mejor es considerar estos impares, ¿no? En el sentido de que haciendo la suma, si considero 50 y 10, vamos a tener justamente enteros, no fracciones. Entonces, y más aún, haciendo la suma y dividido entre 2, vamos a tener 30, ¿no? En todo caso, es la mejor idea, ¿no? Entonces, la idea, ¿por qué no se toman los dos primeros? Porque si hacemos los dos primeros, vamos a tener 40 entre 2 es 20 y pues no coincide con 50. Entonces, lo mejor que puedo hacer es trabajar con 10 y 50 grados, de tal manera que la suma entre 2 es igual a 30. Entonces, con esa decisión, pues indico lo siguiente aquí. Entonces, la expresión es, tengo ahí suma de coseno. En todo caso, lo voy a agrupar. Primero, entonces, escribo coseno de 50 grados más coseno de 10 grados, ¿cierto? Y más coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Entonces, he decidido agrupar coseno de 50 con coseno de 10 y usar la transformación de la suma a producto. Ahora, en el denominador puedo considerar lo siguiente, ¿no? Escribo aquí, 4 coseno cuadrado de 10, voy a expresarlo como 2 coseno cuadrado de 10 más 2 coseno cuadrado de 10 grados menos 1. Menos 1. Entonces, lo siguiente aquí. Vamos a necesitar coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Bueno, entonces una buena opción de ir subiendo, o en todo caso de ir considerando con el numerador alguna relación, entonces esto de 4 coseno cuadrado lo separamos en 2 más 2 coseno cuadrado. Lo único que he hecho es separar. Enseguida viene por qué estoy haciendo eso, ¿no? Entonces, en lo que respecta al numerador, en el numerador tenemos dentro del paréntesis esta suma. Entonces, según lo que hemos obtenido respecto a la transformación de suma a producto, eso es igual a 2 veces, ¿no? 2 veces coseno de la suma entre 2, ¿no? Por esta vez voy a escribir después, va a ser directo, ¿no? En los siguientes ejercicios, esto ya lo voy a hacer ¿no? mentalmente, no necesitamos, pues, como dice, perder tiempo aquí. Y tenemos entonces por coseno de la diferencia entre 2, es decir, 50 grados menos 10 grados sobre 2. Eso es lo que respecta entonces a esa transformación dentro del paréntesis. Le acompaña justamente coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Bueno, entonces en el denominador tengo lo siguiente, ¿no? 2 coseno cuadrado de 10 grados más 2 coseno cuadrado de 10 menos 1 no es otra cosa que justamente coseno del ángulo doble, ¿no? Es coseno de 2 veces 10 grados, ¿no? Que también lo escribo para recordar, ¿no? Las clases anteriores. Bueno, en lo que respecta al numerador,
En el numerador tenemos justamente 2 veces. Aquí tengo 60 entre 2 es 30. Entonces, coseno de 30 grados por coseno de... Tenemos aquí 50 menos 10 es 40, entre 2 es igual a 20. Y más coseno de 30 grados. Coseno de 30 grados. Pues bien, aquí también podría uno preguntarse por qué sigue estando coseno de 30 grados, ¿no? Porque coseno de 30 es raíz de 3 sobre 2, ¿no? Pero la respuesta está justamente de esta manera, ¿no? Entonces nos va a convenir ello, ¿no? Va a convenir ello. Muy bien, entonces aquí tengo lo siguiente ahora, ¿no? Tengo lo siguiente ahora. En el denominador, coseno de 2 veces 10, entonces resulta pues coseno de 20 grados, ¿no? Coseno de 20 grados, y 2 coseno cuadrado de 10 lo pasamos también a justamente considerando lo que es, ¿no?, el ángulo mitad, ¿no? El ángulo mitad. Es decir, una pequeña referencia aquí, ¿no? Sabemos que coseno, ¿no?, de 10 grados es igual a más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de 20 grados sobre 2. Ese es coseno del ángulo mitad. Pero si le vamos al cuadrado, a ambos lados, vamos a tener aquí coseno cuadrado. Como esta potencia de 2 y la raíz se va a simplificar, entonces solo queda 1 más coseno de 20 sobre 2. Pero este 2 lo enviamos para acá. Lo enviamos acá. Es decir, este 2 pasa a multiplicar a coseno cuadrado de 10 grados y este es igual a 1 más coseno de 20 grados. Y exactamente aquí aparece 2 coseno cuadrado de 10 grados. Entonces eso lo reemplazo por 1 más coseno de 20 grados. 1 más coseno de 20 grados. Bueno, entonces es la explicación que se tiene ahí. Ahora, esto naturalmente voy a borrarlo. Muy bien, entonces finalmente aquí ya se tiene la respuesta. ¿Cuál es la razón? Pues tenemos para factorizar en el numerador, factor común, monomio, ¿no? Tengo aquí coseno de 30, pues coseno de 30, y entonces vamos a tener coseno de 30 grados, ¿no?, va a multiplicar a 2 veces coseno de 20 grados más 1. Y en el denominador tenemos exactamente coseno de 20 más coseno de 20 2 veces coseno de 20 grados más 1. Bueno, claramente podemos pues simplificar, y lo simplificamos. Coseno, ¿no?, de 20 multiplicado por 2 más 1, numerador, denominador, y nos queda solamente coseno de 30 grados. Y lo dejamos según lo que indica en la respuesta, aunque sabemos que coseno de 30 grados es raíz de 3 sobre 2, pero lo dejamos ahí. La respuesta indica ahí. Bueno, entonces la siguiente pregunta, la pregunta 2, nos indica lo siguiente, ¿no? Igualmente dice hallar el valor de coseno de 20 grados menos seno de 20 grados, todo sobre.
coseno de 8 grados menos seno de 48 grados y por cosecante de 17 grados. 17 grados. Bueno, aquí digo hallar el valor porque la respuesta que se tiene justamente son números, ¿no? Números. Bueno, entonces en lo que respecta a la solución de esta pregunta, considero una decisión, ¿no? Tengo ahí diferencia, pero si quiero usar la transformación de la diferencia a producto, pues los dos tienen que ser la misma razón, es decir, los dos cosenos o los dos senos. Entonces, vamos a decidir ello. Por ejemplo, ¿no? Decido reemplazar seno de 20 por coseno de 70, ¿no? Porque 20 y 70 son complementarios, ¿no? Entonces, aprovechando esa situación, ¿no? En el numerador, repito, 20 grados más 70 es igual a 90 grados. Ángulos complementarios. Entonces, lo primero que voy a hacer es uniformizar el numerador y el denominador. Uniformizar en el sentido de que los dos, repito, tienen que ser senos o cosenos, cualquiera de ellos. Bueno, decido, como decía, mantener coseno, entonces tengo ahí coseno de 20 grados, y en lugar de seno de 20 grados tenemos coseno de 70 grados, ¿no? Su complemento. Después, en el denominador, igualmente, ¿no? Mantengo coseno de 8 grados, y tenemos seno, ¿no? Aquí también, ¿no? Tenemos lo siguiente, ¿no? 48, ¿cierto? 48 más 42, ¿no? Es igual a 90 grados. Entonces, el complemento de 48 es 42. Entonces, en lugar de seno de 48, escribo coseno de 42 grados. De una vez la cosecante lo reemplazamos ¿no? por 1 sobre seno. 1 sobre seno de 17 grados, ¿no? Y que enseguida lo voy a pasar al numerador. Lo pasamos al numerador. Bueno, esto es igual a. Ahora sí, la transformación de la diferencia a producto. Entonces, tenemos lo siguiente, ¿no? Es menos 2 veces. Menos 2 veces. Aquí podría tomar una decisión inmediata, ¿no? Para que no aparezca signo negativo. Primero escribo el ángulo mayor, después el ángulo menor, lo mismo en el denominador. Entonces, si hago ese cambio, no va a afectarse el signo del cociente, ¿no? Tomo esa decisión de escribir primero coseno de 70 grados menos coseno de 20 grados. Y en el denominador igualmente, ¿no? Coseno de 42 grados menos coseno de 8 grados. Se factoriza menos y aquí está menos, y menos y entre menos da más. Por eso queda de esta manera. Y el numerador, efectuando producto de extremos por medios, queda multiplicado por seno de 17 grados. Sube al numerador este seno de 17 grados.
Bueno, entonces tenemos ahora para justamente usar la transformación de la diferencia de cosenos a producto. Cuando tenemos diferencia de coseno es menos 2 veces seno de la suma entre 2. Entonces 2 veces seno de 70 más 20 es 90, entre 2 es 45 grados, por seno de la diferencia entre 2, 70 menos 20 es 50, entre 2 es 25. 25. Bueno, todo esto está multiplicado por seno de 17 grados. 17 grados. Pues bien, lo mismo en el denominador. Pasando esta diferencia de cosenos a productos, tenemos menos 2 en primer lugar. Seno de la suma entre 2. Entonces, tenemos 45 grados, ¿cierto? 42 más, disculpen, es 8, no es 48. Bueno, tenemos entonces 50, ¿no? 48 más 8, 50, entre 2 es igual a 25, y por seno de la diferencia entre 2. Entonces 42 menos 8 es 34, entre 2 es 17, ¿no? 17 grados. Bueno, entonces aquí tenemos, para simplificar, lo siguiente, ¿no? En primer lugar, menos entre menos da más, 2, el numerador 2, el denominador se va a simplificar, seno de 17, seno de 17, pues igualmente seno de 25, seno de 25, y solamente queda seno de 45 grados. Seno de 45 grados, que es raíz de 2 sobre 2. Bueno, entonces tenemos ahí la respuesta a esta pregunta. La pregunta número 3, igualmente observamos que las respuestas son razones trigonométricas y nos dice que pues, lo que hay que simplificar es seno de tita, seno de 2 tita más seno de 4 tita más seno de 5 tita, todo sobre. El denominador es coseno de tita más coseno de 2 tita más coseno de 4 tita más coseno de 5 tita. Bueno, ahí aparece tangente y cotangente en las respuestas. Eso ayuda, ¿no? Solo hay que buscar tangente y cotangente. Entonces, lo siguiente, ¿no?
en lo que respecta entonces a la solución. Se tiene a ver, en lo posible, aquí sí estrictamente hay que buscar números pares, ¿no? Es decir, la suma nos dé números pares. Entonces observamos que si agrupamos el primero con el último, vamos a tener, ¿no?, 1 más 5 va a ser 6. Y del medio igualmente van a ser pareja, ¿no? Lo mismo en el denominador, coseno de θ con el último, que es 5, igualmente, ¿no? Tenemos 6, de tal manera pues que la división resulte también número entero. Esa sugerencia es permanente, ¿no? Hay que buscar que resulte pues la división un número entero. Bueno, entonces ya tengo la idea. En todo caso voy a agruparlo. Primero escribo seno de 5 θ más seno de θ. Lo voy a agrupar eso. Y lo que queda, ¿no? Igualmente escribo primero 4, ¿no?, seno de 4 θ más seno de 2 θ. Eso en el numerador. Entonces lo mismo el denominador, ¿no? Tenemos coseno de 5 θ más coseno de θ más coseno de 4 θ y más coseno de 2 θ. Entonces la razón de hacer esto es que justamente agrupando estos dos primeros, estos dos últimos, lo mismo en el denominador, vamos a pasar a producto. Pasamos a producto. Entonces resulta pues lo siguiente, ¿no? Entonces, suma de senos. Suma de senos nos dice que es 2 veces seno de la suma entre 2. 5 más 1 es 6, entre 2 es 3. Por coseno de la diferencia. 5 menos 1 es 4, entre 2, entonces 2. Lo mismo el otro paréntesis, ¿no? Igual, ¿no? Entonces 2 veces seno de 6 entre 2 es 3. Y tengo aquí coseno de la diferencia, ¿no? 4 entre 2 es 2, entre 2 es 1. Es 1. De la misma manera en el denominador, ¿no? Tengo suma de cosenos, entonces tenemos 2 veces coseno de la suma entre 2. 5 y 1 es 6, la mitad es 3. Y por coseno de la diferencia, 5 menos 1 es 4, entre 2 es 2. Y lo mismo el otro, ¿no? 2 veces coseno de 3. Y lo mismo tenemos coseno de θ. Pues bien, aquí en primer lugar ya tenemos para simplificar 2, numerador y denominador, ¿no? Tengo 2 y 2, ya lo podemos simplificar. Entonces, en el numerador tengo factor común seno de 3θ. Tenemos entonces seno de 3θ y seno de 3θ factor común. Eso significa, pues, factorizando, ¿no?, seno de 3θ, esto va a multiplicar a coseno de 2θ más coseno de θ. En el denominador, igualmente, ¿no?, observamos que tenemos para factorizar coseno de 3θ. Entonces, coseno de 3θ, esto multiplica coseno
de 2 θ más coseno de θ. Bueno, aquí claramente tenemos, para simplificar, coseno de 2 θ más coseno de θ, numerador, denominador se va, y nos queda lo siguiente, ¿no? Nos queda seno sobre coseno, entonces tangente de 3 θ. Seno sobre coseno, que es lo que está quedando, es igual a tangente. Bueno, la pregunta número 4. Simplificar. Simplificar la siguiente expresión. Se tiene un corchete y aquí en el numerador 1 más seno de 10 grados sobre raíz cuadrada de 2 que multiplica a seno de 25 grados por coseno de 25 grados menos 2 raíz cuadrada de 2 por coseno de 50 grados. Y esto multiplica a coseno de 5 grados. 5 grados. Pues bien. Ahí las respuestas son razones trigonométricas, ¿no? Seno, coseno de 10 y 20 grados. 10 y 20 grados. Pues bien, entonces la solución respectiva, ¿no? Solución entonces. Al final debemos quedarnos con 10 o 20 grados. Bueno, aquí lo siguiente, ¿no? Aquí lo siguiente. En el denominador, si aquí pongo 2, voy a tener 2 seno de 25, coseno de 25. Seno del ángulo doble va a resultar seno de 50 grados. ¿No? Repito, hago el siguiente razonamiento. Es cierto que aquí tengo 25 grados, 10 grados, pero aquí tengo 50 grados. Si yo quiero relacionar con este segundo, ¿no? Sumando, pues ¿no? Tengo que tener 50 grados en el primero. Y entonces observo que si yo le multiplico aquí por 2, y entonces vamos a tener 2 seno coseno de 25, es seno de 2 veces 25 igual a seno de 50. Entonces, la idea es esa, ¿no? Conseguir de aquí seno de 50. Pero tengo que tener también el numerador, justamente, ¿no? Algo de, ¿no? Seno, coseno es 50. Bueno, ya que tengo aquí seno en el numerador, este número 1, sabemos que es igual a seno de 90 grados. Y pasando a producto, vamos a tener exactamente 50 grados. Entonces, 1 es seno de 90 grados, ¿no? Entonces es lo primero que voy a considerar. Entonces, en la solución, digo así, tenemos la siguiente expresión.
la siguiente expresión. Bueno, entonces, dentro del corchete vamos a tener seno de 90 grados en lugar de 1, más seno de 10 grados, ¿no? Y en el denominador se tiene lo siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de 2 que multiplica a seno de 25 grados por coseno de 25 grados. Bueno, lo he espaciado un poquito ahí por lo siguiente, ¿no? Voy a multiplicar el numerador y el denominador por 2. Por ese 2 lo voy a poner aquí. Lo voy a poner ahí. 2 seno coseno, ¿no? Para tener justamente seno de 50, ¿no? Ahora, lo demás sigue estando ahí, menos 2 raíz de 2 por coseno de 50 grados, y todo esto multiplicado por coseno de 5 grados. Pues bien, entonces, aquí en el numerador, ¿no? En el numerador, dentro del corchete, tenemos lo siguiente, ¿no? 2 que va a multiplicar a, pasando suma de senos a producto, sabemos que es igual a 2 veces, ¿no? Seno de la suma entre 2, entonces 90 más 10 es 100, entre 2 50, por coseno de la diferencia entre 2, 90 menos 10 80, entre 2 es 40, ¿no? Entonces ya está. Y tenemos aquí raíz cuadrada de 2, y lo que está dentro del paréntesis, 2 seno coseno, es seno de 50, ¿no? 50 grados, ¿no? Seno de 2 veces 25, entonces seno de 50. Pues bien, menos 2 raíz de 2 por coseno de 50 grados, cerramos el corchete, y por coseno de 5 grados. Bueno, tenemos aquí para simplificar, ¿no? Seno de 50 y seno de 50. Pues bien, entonces va a quedar lo siguiente, ¿no? Va a quedar lo siguiente. Aquí, racionalizando, ¿no? Vamos a tener raíz de 2 sobre 2. Entonces va a quedar solamente lo siguiente aquí. 2 raíz de 2. Repito, racionalizo, pues multiplico numerador y denominador por raíz de 2. Pero como aquí queda 2, con este 2 se va y queda 2 raíz de 2. Por coseno de 40 grados menos 2 raíz de 2 coseno de 5. Bueno, proseguimos lo siguiente. Para poder simplificar esta expresión, ya había indicado que como aquí tengo 50 grados, pues tengo que conseguir 50, aquí 50 tiene el denominador. Entonces, uno lo reemplazo por seno de 90 grados, con el cual yo obtengo, ¿no?, rápidamente lo que estoy buscando, y en el denominador igualmente, ¿no?
25 más 25 va a ser 50. Bueno, entonces, en lugar de 1 tengo seno de 90 y al mismo tiempo multiplico el numerador y el denominador por 2 para poder tener justamente lo que había indicado, ¿no? Entonces, se pasa esta suma de senos a producto. Entonces ahí está, 2 veces seno de 50 por coseno de 40. Y en el denominador tenemos 2 seno de 25 coseno de 25 es seno de 50. Y aquí es 2 veces, ¿no? Seno de 2 veces 25 resulta 50. Bueno, aquí tengo 4 sobre raíz de 2. 4 sobre raíz de 2, racionalizando, es 2 raíz de 2. Aquí queda solo coseno de 40, después de simplificar, ¿no? 50 grados. Y tenemos aquí menos 2, raíz cuadrada de 2, por, ¿no? Coseno de 50. Coseno de 50. Y como siempre le acompaña pues coseno de 5 grados. Coseno de 5 grados. Bueno, entonces enseguida tengo factor común 2 raíz cuadrada de 2. 2 raíz cuadrada de 2. Entonces esto multiplica a lo siguiente, ¿no? Y una vez hacemos lo siguiente, ¿no? Para ahorrarnos espacio y tiempo. Voy a sacar menos para tener coseno de 50 antes que coseno de 40. Siempre es bueno, es una buena sugerencia tener primero el de mayor ángulo, en este caso 50, y entonces menos coseno de 40. ¿No? Entonces al factorizar ¿no? menos, cambia el signo dentro del corchete. Y esto está siendo multiplicado por coseno de 5 grados. Bueno, entonces resulta ahora lo siguiente, menos 2 raíz cuadrada de 2. Pasamos esto a producto. Cuando se tiene diferencia de cosenos es menos 2 seno de la suma entre 2. Entonces 50 más 40 es 90, entre 2 es 45. 45 grados. Por seno de la diferencia entre 2. Entonces 50 menos 40 es 10, entre 2 es 5. ¿No? 5. Bueno, esto está siendo multiplicado por coseno de 5 grados. Bueno, entonces observamos aquí lo siguiente, ¿no? Tenemos menos por menos da más y queda 4 raíz cuadrada de 2 y instantáneamente, ¿no? Aquí sí no voy a conservar este seno de 45 grados, sino lo reemplazo, ¿no? Sabemos que seno de 45 grados es raíz cuadrada de 2 sobre 2. Sobre 2. Y nos queda lo siguiente, seno de 5 grados por coseno de 5 grados. Bueno, entonces aquí se tiene instantáneamente lo siguiente, ¿no? Tengo para sacar mitad, ¿no? Tengo aquí 1 y aquí tengo 2. Y lo siguiente, ¿no? Raíz de 2 por raíz de 2 es 2. Y por 2 es igual a 4. Pero voy a hacer lo siguiente. La respuesta que está quedando es seno de 5 por coseno de 5. Pues eso no aparece, ¿no? Debe aparecer una sola razón trigonométrica. Entonces, voy a expresarlo de esta manera. 2 que multiplica a 2 seno de 5 grados por coseno de 5 grados. Ahí está. Repito, aquí me queda 4, pero lo separo así. 2 por 2 seno de 5 coseno de 5 grados. Y pues sabemos que, ¿no? Este es justamente seno del ángulo doble, ¿no? Esto de aquí no es otra cosa que seno de 2 veces 5. 2 veces 5.
Entonces, finalmente, la respuesta va a quedar como 2 seno de 10 grados. 10 grados. Esa es la respuesta. Bueno, en lo que respecta a la pregunta número 5, igualmente dice simplificar lo siguiente, ¿no? Raíz cuadrada positiva de coseno cuadrado de 4x menos 2 veces coseno de 4x por coseno de 2x más coseno cuadrado de 2x más 4 que multiplica a coseno cuadrado de 3x por seno cuadrado de x. Seno cuadrado de x. Tengo esta raíz. Bueno, aquí nos da una advertencia, ¿no? Algo que hay que tener en cuenta al final, ¿no? Sobre todo al final. X está entre pi y 3 pi medios. ¿No? 3 pi medios. En otras palabras, X pertenece al tercer cuadrante. Está en tercer cuadrante. Bueno, entonces, observamos que las respuestas son razones trigonométricas. Veamos entonces. Muy bien, entonces vamos a simplificar esa expresión, sabiendo que X es un ángulo en el tercer cuadrante. En el tercer cuadrante, ¿no? Seno es negativo, ¿no? Y asimismo coseno. Tienes que tener cuidado con eso, ¿no? Como vamos a estar con seno y coseno solamente, entonces vamos a tener cuidado. Bueno, entonces veamos. Solución. A ver, se tiene entonces lo siguiente, ¿no? A ver, si nosotros observamos con detenimiento lo que está dentro de la raíz cuadrada, ¿no? Se observa que los 3 primeros términos de lo que está dentro de la raíz cuadrada es un trinomio cuadrado perfecto, ¿no? Entonces, mejor pongo dentro de un paréntesis, lo expreso así, y entonces puedo escribir esto en la forma siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de. Tenemos entonces, ¿no? Este trinomio cuadrado perfecto lo expresamos como este binomio al cuadrado. Es decir, tenemos coseno de 4x menos coseno de 2x al cuadrado. Todo trinomio cuadrado perfecto se expresa como un binomio al cuadrado, ¿no? Y eso naturalmente conviene porque pasamos ahora producto de esta diferencia de cosenos. Bueno, entonces está quedando solamente 4 coseno cuadrado de 3x por seno cuadrado de x. ¿No? Tenemos esto. Pues bien, entonces inmediatamente, ¿no? Pasamos a producto esta diferencia de cosenos. Sabemos que eso es, ¿no? Menos 2 veces. Cuando es diferencia de cosenos siempre es menos.
menos 2, seno de la suma entre 2. Entonces 4 más 2 es 6, entre 2 es 3. Por seno de la diferencia entre 2. 4 menos 2 es 2, entre 2 es 1. Entonces queda de esta manera, notante al cuadrado más 4 veces coseno cuadrado de 3x por seno cuadrado de x. Pues bien, entonces está esto elevado al cuadrado, pues entonces lo elevamos al cuadrado, menos 2 al cuadrado es 4, por seno cuadrado de 3x por seno cuadrado de x más 4 coseno cuadrado de 3x por seno cuadrado de x. Pues bien, se tiene lo siguiente, ¿no? Aquí tengo inmediatamente lo siguiente, ¿no? Aquí puedo factorizar seno cuadrado. En realidad 4 seno cuadrado, ¿no? Aunque este 4 ya podemos sacarlo fuera de la raíz, pero lo va a mantener ahí. Tenemos factor común, monomio. Aquí tengo seno cuadrado y aquí tengo seno cuadrado. Entonces factorizo seno cuadrado. Entonces tenemos 4 seno cuadrado de x y esto va a multiplicar a, está quedando seno cuadrado de 3x más coseno cuadrado de 3x. ¿No? ¿Se entiende eso? Pero nosotros sabemos que seno cuadrado más coseno cuadrado es igual a 1. ¿No? Igual a 1. Entonces, solamente va a quedar lo siguiente aquí. ¿No? Raíz cuadrada de 4 es 2. ¿No? Este 2 ya lo sacamos y tenemos solamente seno cuadrado de x. ¿No? Seno cuadrado de x. Bueno, entonces, aquí lo siguiente, ¿no? Raíz cuadrada de seno cuadrado es seno de x. Pero nos dice lo siguiente, ¿no? Que x es un ángulo de tercer cuadrante. En tercer cuadrante seno es negativo. Entonces aquí tenemos que ponerle menos. Por eso es la advertencia que nos hizo o que nos ha dado pues esa, ¿no?, indicación. Cuando está en tercer cuadrante, ¿no?, seno es negativo, entonces ponemos menos. Por consiguiente, esto va a quedar como menos 2 seno de x. Entonces tenemos la respuesta. En lo que respecta a la pregunta número 6, nos dice lo siguiente. Si, ¿no?, nos dan una condición, un dato, una hipótesis. Dice, coseno cuadrado de 4 θ más coseno cuadrado de x más θ
y más coseno cuadrado de x menos θ igual a 2. Entonces, con esta información nos pide hallar a qué es igual esta expresión. Cosecante cuadrado de 2θ por coseno de 2x. ¿No? ¿A qué es igual esta expresión? Bueno, en las respuestas tenemos dos razones trigonométricas. Solo que tenemos ahí seno o coseno de 2θ. Es una buena orientación en todo caso. Pues bien. Tenemos una buena orientación, en el sentido de que seno o coseno de 2θ. Muy bien. Entonces, en lo que respecta a la solución, pues recordamos lo siguiente, ¿no? Recordamos lo siguiente. Aquí tengo todo coseno, pues entonces, aquí, un pequeño recuerdo. Cuando tenemos coseno de alfa, usando coseno del ángulo mitad, más menos raíz cuadrada de 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Si le vamos al cuadrado a ambos lados, ¿no? Si le vamos al cuadrado a ambos lados, resulta coseno cuadrado de alfa igual a 1 más coseno de 2 alfa sobre 2. Entonces voy a usar este hecho para poder ¿no? reemplazarlo aquí en lo que respecta a coseno cuadrado de x más θ y coseno cuadrado de x menos θ. Entonces voy a usar exactamente esto, ¿no? Esto que hemos visto en clases anteriores. Coseno del ángulo mitad. Eso es por una parte. Por otra parte, pues, ¿no? Esta expresión lo mejor que podemos hacer es pasarlo a la forma conocida, porque como estamos trabajando con seno y coseno, entonces sabemos que cosecante es 1 sobre seno. Entonces, en realidad lo que hay que buscar es coseno de 2x sobre seno cuadrado de 2θ. Entonces, lo que hay que buscar, a lo que hay que transformar esta expresión a esta forma, ¿no? Bueno, entonces siempre voy a repetir, ¿no? Se hace un avance tanto en la pregunta como en la hipótesis y de todas maneras vamos a relacionarlos. Por lo pronto ya la pregunta lo expreso de esa manera, ¿no? Ya sabemos que hay que buscar seno cuadrado de 2θ en el denominador y coseno de 2x en el numerador. Bueno, entonces tenemos lo siguiente, ¿no? Tenemos, a ver, dejo el primero tal como está, ¿no? Coseno cuadrado, ¿no? de 4θ más. Entonces, coseno cuadrado, usando justamente coseno del ángulo mitad, es lo siguiente, ¿no? Es 1 más, ¿cierto? Coseno de 2 veces x más 2θ, ¿no? Entonces, de una vez escribo así, 2x más 2θ sobre 2. Sobre 2. Lo mismo el otro, más coseno cuadrado de x menos θ es 1 más coseno de 2x menos 2θ todo sobre 2. Y esto es igual a 2. Igual a 2. Bueno, esto me permite hacer lo siguiente, ¿no? Me permite hacer lo siguiente aquí.
tengo coseno cuadrado de 4 tita más. Bueno, suma de quebrados homogéneos, entonces tengo para poner 2 en denominador y sumamos, ¿no? 1 y 1 es 2 más coseno de 2x más 2 tita y más coseno de 2x menos 2 tita igual a 2. Pues bien, entonces ya borro esto de aquí porque no he recordado coseno de ángulo mitad. Bueno, entonces voy a pasar esto a producto. Paso a producto. Suma de cosenos. Entonces vamos a tener lo siguiente. Coseno cuadrado de 4 tita más. Entonces, ¿quién es el numerador? El numerador. Tenemos 2. Suma de cosenos es 2 veces. Coseno es la suma entre 2. Sumando más 2 menos 2 se anula. Más 2 tita y menos 2 tita se anula y queda 4x. Entre 2, entonces 2x. Por coseno de la diferencia entre 2. Si hago la diferencia, 2x menos 2x se anula y queda 4 tita. Entre 2, entonces 2 tita. Todo sobre 2. Igual a 2. ¿No? Igual a 2. Pues bien, entonces ya tengo para hacer lo siguiente, ¿no? Puedo simplificar aquí este 2 con este 2 de aquí. Es decir, va a quedar la siguiente expresión. Coseno cuadrado de 4 tita más 1 y más coseno de 2x por coseno de 2 tita igual a 2. Ahí está. Bueno, entonces lo que yo busco es coseno de 2x. Y que está aquí, ¿no? Aquí ya está esto. Tengo justamente esto de acá. Coseno de 2x y aparece como numerador. Solo hay que procesar, ¿no? Ese seno cuadrado de 2 tita. Bueno, entonces hacemos lo siguiente, ¿no? Hacemos lo siguiente. Ya que me interesa que quede pues coseno de 2x, porque en la pregunta aparece coseno de 2x, bueno, le acompaña coseno de 2 tita. Bueno, lo demás lo enviamos al otro lado. Este 1 pasa a restar, entonces 2 menos 1 es 1. Y coseno cuadrado, ¿no?, de 4 tita igualmente pasa al otro lado. Pues bien, tenemos eso. Pues bien, necesito que este, ¿no?, coseno, ¿no?, se pueda simplificar, ¿no?, se pueda simplificar. Bueno, entonces podemos hacer aquí varias opciones, ¿no?, varias opciones. Esto lo podemos expresar también como, ¿no?, ángulo mitad. Como ángulo mitad. Bueno, entonces veamos. Necesito coseno de 2x, que ya está. Y entonces tenemos al otro lado 1 menos coseno cuadrado de 2 tita. Pues bien, 1 menos coseno cuadrado es seno cuadrado. ¿No? Seno cuadrado. Seno cuadrado. Y pronto, ¿no? Entonces hago lo siguiente, ¿no? Tenemos coseno de 2x por coseno de 2 tita es igual a 1 menos coseno cuadrado por la identidad pitagórica, la primera, el seno cuadrado de
4 tita. Seno cuadrado 4 tita. Bueno, aquí lo siguiente, ¿no? Creo que puedo avanzar aquí a la derecha sin ningún problema. Aquí tengo seno de 4 tita al cuadrado, pero ese 4 lo voy a expresar como 2 por 2 tita. Sigue estando ahí 4. Voy a usar lo siguiente, ¿no? Seno del ángulo doble es 2 veces seno de 2 tita por coseno, ¿no?, de 2 tita al cuadrado. Pues bien, entonces, tomando los extremos, tengo para expresar lo siguiente, ¿no? Que coseno de 2x por coseno de 2 tita es igual a 4, ¿no? Como está al cuadrado es 4 seno cuadrado de 2 tita por coseno cuadrado de 2 tita. Ahí está. Entonces, tengo aquí para simplificar. Como yo necesito seno cuadrado, pues este seno cuadrado de 2 tita, que es lo que yo necesito, lo paso al primero. Y voy a simplificar este coseno de 2 tita. Aquí va a quedar 1, ¿no? Es decir, ya se va. Y esta potencia queda disminuida en una unidad. Esta potencia queda disminuida en una unidad. Es decir, finalmente esto va a quedar en la forma siguiente, ¿no? Que coseno de 2x sobre entonces seno cuadrado de 2 tita es igual a 4, ¿no? Queda 4 por coseno de 2 tita, ¿no? Ahí está. Y es lo que estaba buscando, ¿no? Esa expresión E entonces es 4 coseno de 2 tita. 4 coseno de 2 tita. La pregunta 7 nos dice lo siguiente, ¿no? Parecido a la anterior, nos da una condición. Dice, si seno de beta es igual a 2 veces, ¿no? 2 veces seno de 2 alfa y más beta. Entonces, con esta información, ¿no?, hallar, dice, la expresión siguiente, E igual a tangente de alfa más beta por cotangente de alfa. Aquí es igual a esa expresión de ahí. Bueno, aquí tenemos la respuesta, son números, ¿no? Son números. Pues veamos. Veamos entonces.
Muy bien, entonces lo siguiente, ¿no? Primeramente vamos a pasar la pregunta a seno y coseno, ¿no? Porque estamos trabajando con seno y coseno. Entonces, se tiene inmediatamente lo siguiente, ¿no? La pregunta que estoy denotando con E. A ver, primero escribo cotangente, ¿no? Cotangente es coseno sobre seno. Coseno sobre seno. Y tangente es seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Entonces lo que hay que buscar es justamente esto, ¿no? Coseno sobre seno de alfa y seno de alfa más beta sobre coseno de alfa más beta. Es lo que hay que buscar, ¿no? Muy bien. Entonces, lo siguiente, ¿no? De la hipótesis de que seno de beta es igual a 2 veces seno de 2 alfa más beta, pues hago lo siguiente. Si quiero pasar a producto, debo juntar, ¿no? El seno de beta con este seno de aquí, pero solo con uno de ellos, ¿no? No podemos tener los dos. Entonces, hacemos lo siguiente, pues, ¿no? En forma natural, lo paso al primero, uno de ellos, entonces vamos a quedarnos de esta manera. Seno de 2 alfa más beta es igual a, ¿no? Al otro lado va a quedar justamente uno de ellos, ¿no? Bueno, disculpen, no va a alcanzar ahí. Seguimos acá. Reitero entonces, lo que quiero es lo siguiente, ¿no? Seno de beta menos seno de 2 alfa más beta, ¿cierto? 2 alfa más beta, y entonces al otro lado queda 1, es decir, seno de 2 alfa más beta. Ahí está. Entonces ahora sí puedo pasar a producto este de acá. Bueno, siempre estoy insistiendo en que primero debe estar esto, ¿no? Pero realmente no hay problema teniendo cuidado. Cuando uno tiene diferencia de senos, dice es lo siguiente, ¿no? Es 2 veces coseno de la suma entre 2. Entonces, al sumar vamos a tener 2 alfa, ¿no? Más 2 beta entre 2, entonces alfa más beta. Coseno de la suma entre 2. Por seno de la diferencia entre 2. Entonces, vamos a tener lo siguiente, beta menos 2 alfa menos beta, entonces menos beta y más beta se va y nos queda menos 2 alfa. Entre 2 queda solamente menos alfa, ¿no? La diferencia, ¿no? Por eso insistía en que es bueno tener esto antes, porque aquí aparece menos, pero repito, teniendo cuidado no hay problema. Pues bien, entonces en el segundo miembro tenemos que esto es seno de 2 alfa más beta. Bueno, seno de menos es justamente menos seno de alfa. Eso significa que este menos sale y vamos a tener menos 2, ¿cierto? Por coseno de alfa más beta por seno de alfa, ¿no? Seno de menos alfa es menos seno de alfa, entonces menos sale delante de la expresión. Muy bien, entonces aquí debo relacionar alfa con beta, ¿no? Alfa más beta aparece en el primer miembro. Entonces, observo que en el segundo miembro puedo hacer lo siguiente, ¿no? Aquí, alfa más beta
más alfa, ¿no? Sigue estando ahí 2 alfa. Sigue estando 2 alfa, pero lo separo así. Lo separo de esa manera. ¿Cuál es la razón? Es que justamente buscamos alfa más beta, ¿no? Ya tengo seno de alfa, ¿no? Y aquí voy a tener también alfa, ¿no? Entonces, es en forma natural, ¿no? Y lógica, o en todo caso con ese criterio, ¿no? Bueno, entonces con ello ya estamos consiguiendo tener alfa más beta y seno de alfa y coseno de alfa. Bueno, tenemos entonces aquí menos 2 veces coseno de alfa más beta, seno de alfa, igual a. Entonces, seno de la suma. Seno de la suma sabemos que es igual a seno de alfa más beta, ¿no? Seno de alfa más beta, por coseno de alfa y más coseno de alfa más beta y por seno de alfa. Ahí está. Desarrollando seno de la suma. Bueno, entonces, observo lo siguiente, ¿no? Observo lo siguiente. Coseno de alfa más beta, seno de alfa, aparece aquí. Aparece aquí. Ya tengo para justamente agruparlo. Enseguida, pues escribo de una vez eso. Como yo necesito que pues aparezca positivos, bueno, de todas maneras, uno debe ser positivo y otro negativo. Lo voy a pasar esto de una vez al primero. Vamos a tener entonces, ¿no?, menos 3 coseno de alfa más beta por seno de alfa igual a seno de alfa más beta por coseno de alfa. Ahí está. Pues bien, entonces ahora lo único que hay que hacer es adecuarlo. Yo necesito que este coseno esté en el numerador y seno en el denominador, entonces lo enviamos para acá. Y después, coseno igualmente esté en el denominador. Bueno, entonces ya está. Aquí va a quedar menos 3 y esto es igual a. Tengo aquí coseno de alfa. Este seno pasa a dividir. Ahí está. Lo pongo dentro de paréntesis para que se note mejor. Y tengo aquí seno de alfa más beta. Y este coseno pasa a dividir, entonces tengo coseno de alfa más beta. Y pronto, ¿no? Entonces finalmente pues escribo lo siguiente. Coseno sobre seno es cotangente. Y seno sobre coseno es tangente de alfa más beta. Y es igual a menos 3. Igual a menos 3.
número 8 dice en un triángulo, ¿no?, ABC, un triángulo ABC, se tiene lo siguiente, ¿no? En la medida del ángulo B, la medida del ángulo B, dice, es mayor que pi medios radianes. Pi medios radianes, es decir, mayor que 90 grados sexagesimales. Y además nos dice lo siguiente, ¿no? Verifica lo siguiente, que seno de 2 veces A más seno de 2 veces C menos 2 veces, seno 2 veces B, seno 2 veces B, es igual a 2 coseno de A por coseno de C dividido por seno de B. Seno de B. Entonces, con esta información, lo que está pidiendo es justamente hallar, ¿no? Hallar. Lo siguiente, ¿no? Aquí es igual, dice cotangente de B. Entonces, para ello hay que hallar B y tenemos aquí las respuestas, son números, ¿no? Son números. Bueno, entonces veamos, ¿no? Vamos a entonces a determinar ello. Bueno, entonces sabemos que son números las respuestas y vamos en búsqueda de ello. En primer lugar, tenemos de la figura que la medida de estos ángulos, ¿no?, bastará poner así, es igual a 180 grados, sexagesimales. Tenemos eso. Entonces vamos a trabajar permanentemente con esto, ¿no?, con A más B más C igual a 180 grados. Muy bien, entonces tenemos que hallar B, ¿no? Aquí la clave es hallar B y reemplazarlo para tener la respuesta, ¿no? Muy bien, entonces considero, ¿no?, solamente voy a trabajar con el primer miembro para no escribir permanentemente el segundo. Entonces, ponemos aquí luego, a ver, tengo entonces seno de 2A más seno de 2C menos seno de 2 veces B. Aquí es igual esto, ¿no? Aquí es igual esto. 2 veces C. 2 veces C. Menos 2, menos seno de 2B. Seno de 2B. Bueno, para no escribir cada momento esto de aquí voy a ponerle D. Denominador. Perdón, D simplemente, ¿no? Le pongo D, por todo caso. Mejor expresión. Bueno, entonces, lo siguiente, ¿no? Aquí puedo pasar a, considerando seno de 2A más seno de 2B, puedo pasar rápidamente a producto. Entonces sabemos que esto es igual a 2 veces, ¿no?, seno de la suma entre 2. Entonces tenemos A más C. A más C.
2a más 2c entre 2 es a más c. Y coseno, ¿no? Coseno de la diferencia entre 2. Entonces a menos c. A menos c. Y menos seno de 2 veces b. 2 veces b. Pues bien, entonces continuamos aquí. Le estoy llamando e a esta expresión de aquí. Entonces lo siguiente aquí. Voy a reemplazar. Voy a reemplazar aquí. Aquí tengo a más c. Entonces a más c es 180 menos b, ¿no? B lo envío al otro lado. Entonces vamos a tener así. 2 veces seno de 180 menos b. Menos b. Asimismo, pues en lo que respecta a a menos c, ¿no? A menos c. Bueno, tengo lo siguiente, ¿no? Puedo dejarlo momentáneamente. A menos c. Entonces tengo coseno de a menos c. Lo dejo ahí momentáneamente porque aparece, ¿no? Aquí no hay menos, pero sí lo podemos adecuar. Y este seno de 2b es 2 veces, ¿no? Seno del ángulo doble. Seno, coseno. Seno, coseno. Bueno, entonces esto resulta lo siguiente, ¿no? 180 menos b. 180 menos b segundo cuadrante. En segundo cuadrante seno es positivo, por lo tanto sigue estando 2 positivo. Y como es 180 es la misma razón trigonométrica, entonces seno de b por coseno de a menos c. A menos c. Bueno, aquí tengo menos 2 seno de b por coseno de b. Coseno de b. Ahora, tengo para factorizar 2 seno de b. ¿No? Tengo aquí 2 seno de b y 2 seno de b. Bueno, entonces tenemos 2 seno de b va a multiplicar a coseno de a menos c y menos coseno de b. Coseno de b. Pero aquí voy a reemplazarlo este b, ¿no? Ya debiera haberlo hecho, pero creo que no está el problema, ¿no? 2 seno de b multiplica a coseno de a menos c. Entonces, aquí tengo lo siguiente, ¿no? B, despejo aquí. B aquí es igual. Pues lo siguiente, ¿no? B es igual a 180, ¿no? 180 grados, ahí está, menos a más c. ¿No? A más c. Lo voy a hacer. Entonces, estoy reemplazando, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Despejo B, B es 180 menos, ¿no? A y c pasa al otro lado, entonces le pongo así. Bueno, entonces aquí lo siguiente, ¿no? Esto es igual a 2 veces seno de b por coseno de a menos c. Aquí. 180 menos este ángulo es, en el segundo cuadrante para coseno es negativo. Entonces menos con este menos hace más. Pero como es 180 es la misma razón trigonométrica, entonces tengo coseno de a más c. Ahí está. Bueno, ahora lo pasamos a producto. Entonces tengo 2 veces seno de b. Pasando a producto es 2 veces coseno de la suma entre 2. Entonces nos queda por coseno de la diferencia, ¿no?
la diferencia entre 2. Entonces, C. Pronto. Entonces ya tenemos este resultado, ¿no? Le pongo aquí 4 seno de B por coseno de A y por coseno de C. Bueno, entonces ahora voy a juntarlo con la expresión que estaba pues quedando, ¿no? Es decir, es igual a este segundo miembro de aquí. Entonces el primer miembro lo he transformado en esta expresión de tal manera que observamos que podemos nosotros conseguir ya simplificar varios términos, ¿no? Entonces, lo siguiente, ¿no? Lo siguiente. Continuamos aquí. Enseguida, lo siguiente. Entonces, este primer miembro he trabajado, le he llamado todo esto de aquí. La expresión E, aquí es igual. Tengo 4 seno de B por coseno de A y por coseno de C. Y este es igual a 2 veces coseno de A por coseno de C, todo sobre seno de B. ¿No? Seno de B. Entonces tenemos aquí para simplificar varias cosas, ¿no? Primeramente, puedo sacar la mitad. Aquí queda 1, aquí queda 2. 2. Después, coseno de A, seno de C, seno de C. Entonces, lo siguiente, ¿no? Vamos a tener lo siguiente aquí. Este seno de B pasa a multiplicar, entonces tengo seno cuadrado, ¿no?, de B. Y este 2 pasa al otro lado a dividir, entonces un medio. Un medio. Pues bien, sacamos raíz. Raíz, ¿no? Sacamos raíz. Entonces, no, solo va a ser positivo porque en un triángulo, ¿no?, cualesquiera, pues seno, aunque sea mayor que 90 grados, sigue siendo positivo. Entonces, sacando raíz tengo que seno de B es igual a 1 sobre raíz cuadrada de 2, o que da lo mismo poner raíz cuadrada de 2 sobre 2. Bueno, de aquí lo siguiente, ¿no? De aquí lo siguiente. Entonces, el ángulo B es igual a 135 grados. ¿Por qué 135 grados? Porque nos dice de que, ¿no?, este ángulo B es mayor que 90 grados. ¿No? Nos da como dato de que B es mayor que 90 grados. No puede ser pues, más allá de 180, como es un ángulo dentro de un triángulo cualesquiera, pues puede ser mayor que 90, pero no puede ser más allá de 180. Bueno, entonces, el único ángulo que le sigue a 90 es 135 para que seno de ese ángulo, que ¿no?, tiene que ser raíz 2 sobre 2. B tiene que ser 135 grados porque si no, no resulta raíz 2 sobre 2. Repito, este ángulo, además de que no puede ser, ¿no?, un ángulo no más allá de 180 porque es un ángulo dentro de un triángulo, entonces tengo ese resultado. Por lo tanto, ¿no?, lo que nos pide es cotangente, ¿no? Cotangente de 135 grados entonces. Bueno,
segundo cuadrante, cotangente negativo. Entonces, esto es igual a menos 1, ¿no? Cotangente de 135 es 1. Por lo tanto, la respuesta es menos 1. Bueno, entonces las respuestas que están faltando son los siguientes. La pregunta 9, la respuesta es la letra B. Y tenemos la pregunta 10. Es la letra A. Y en lo que respecta a evaluación, en lo que respecta a evaluación, ¿no? La pregunta 1 es la letra C, la pregunta 2 es la letra A, la pregunta 3 es la letra A, 4 es la letra D y 5 es la letra C. Bueno, muchas gracias. Asimismo, en lugar de hacer la suma, hacemos la diferencia. Entonces, asimismo, considerando la diferencia, se obtiene lo siguiente. Haciendo la diferencia resulta seno de alfa más beta menos, ¿no? Hacemos la diferencia miembro a miembro, y seno de alfa menos beta. Entonces, si hacemos la diferencia, este primer término se elimina con esto porque tiene negativo, mientras que esto es 2 veces porque se va a transformar en positivo. Coseno de alfa por seno de beta. Seno de beta. Pues bien, entonces tenemos estos dos resultados. Análogamente, consideramos coseno. Entonces tengo coseno de alfa más beta es igual a producto de cosenos, coseno de alfa por coseno de beta, menos el producto de senos. Menos, digo así, sea la suma alfa más beta igual a A mayúscula y alfa menos beta es igual a B mayúscula. Entonces voy a reemplazar donde aparece
alfa más beta por A y alfa menos beta por B mayúscula. Pues bien, haciendo aquí la suma respectiva, tenemos 2 veces alfa, 0 en respecto a beta, y esto es igual a más B. Y aquí se tiene justamente que alfa es igual a más B sobre 2. ¿No? Sobre 2. De la misma manera, como tengo aquí dos ecuaciones, dos incógnitas, tenemos beta. Beta es igual a. Eso resulta siendo la diferencia, ¿no? A menos B. Entonces, tenemos ahí A menos B sobre 2. Sobre 2. Pues bien, reemplazando, sustituyendo, resulta se obtiene justamente lo que se está necesitando, ¿no? Entonces tenemos aquí seno de alfa más beta, pero alfa más beta es A mayúscula, más seno de alfa menos beta, pero alfa menos perfecto. Pues bien, en esta clase consideramos lo concerniente a transformaciones. En lo que respecta a las transformaciones, en primer lugar, consideramos transformaciones de la suma y diferencia de senos y cosenos a producto. Transformaciones de la suma y diferencia de senos y cosenos a producto. Para ello, lo único que hay que tener en cuenta es lo siguiente. Sabemos que seno de alfa más beta es igual a seno de alfa coseno de beta y más coseno de alfa seno de beta. Asimismo, se tiene seno de alfa menos beta es igual a seno de alfa por coseno de beta
menos coseno de alfa seno de beta. Pues bien, haciendo la suma respectiva, tenemos lo siguiente, ¿no? Una implicación. Seno de alfa más beta más seno de alfa menos beta es igual a. En el segundo miembro, si observamos, tenemos más, menos, se anula y queda dos veces seno de alfa coseno de beta. Coseno de beta. Seno de alfa por seno de beta. Y lo mismo tenemos respecto a coseno de alfa menos beta, es igual a coseno de alfa por coseno de beta más seno de alfa seno de beta. Seno de beta. Pues bien, hacemos la suma en primer lugar. Hacemos la suma y resulta que esta suma de coseno de alfa más beta más coseno de alfa menos beta, en el segundo miembro se anula justamente todo lo que tiene que ver con seno y solo nos queda dos veces coseno de alfa por coseno de beta. Y de la misma manera, asimismo, haciendo la diferencia, coseno de alfa más beta menos coseno de alfa menos beta, observamos que se va a anular justamente los primeros términos de segundo miembro y nos va a quedar menos dos veces seno de alfa por seno de beta. Seno de beta. Muy bien. En estos resultados, lo único que vamos a hacer ahora es hacer una sustitución. La siguiente sustitución.